Bienvenidos visitantes, mi nombre es Carlos Ortiz, en las cámaras se encuentra José Ortiz. Saluda José. ¡Saludos! Y va a decir Luis, papi, Luis no está, Luis nos abandonó, pero saludos Luis. Mira, Saludos Luis, que estás pegado Luis. estás pegado, ya digo Luis siempre. Mira, hoy tenemos un mega unboxing, José. Mira, boom. ¿Qué es lo que hay? 2 cajas de Big Bad Toys y una ñapita ahí, esto es de Walgreens. Aquí un muñequito aparte. Eso es un giveaway, ¡vamos! ¿Qué está pasando con este tipo? Por eso es que no te traigo nunca, papi. Por eso es que no te traigo nunca. Llamo a Luis. Luis, papi, no me abandones, que el tipo este quiere regalarlo todo. Eso es que estamos, oye, es que estamos celebrando, que estamos llegando, o ¿Qué? bueno, vamos a declararlo, llegamos, ¿eh o no? Yo, para mí, que cuando suba este video ya tenemos 1000 suscriptores. Ahí está. Así Para mí que sí, para mí que sí. Así que vamos a hacer este mega unboxing hoy. Tenemos un montón de figuras bien, pero bien exageradas aquí. Sí, pero antes de empezar con este unboxing, te recuerdo que si te gusta este contenido, de like, te suscribas al canal, actives la campanita y le envíes este video a todos tus panas coleccionistas. Y ya con eso dicho, vamos a abrirlo. Que si no lo envían, Bueno, visitantes, aquí tenemos las 3 cajas. Tenemos la de Walgreens, esta es la ñapita. ¿La vimos primero esta? como usted quiera, y obviamente está la otra que obviamente no se ve, pero eso ya mismo Sí. va. Sí, que está acá debajo. Ahí debajo hay una más grande que esta. Lo que pasa es que no se puede enfocar. Está bien complicado. Pero nada, vamos a empezar con este unboxing. Vamos a empezar con la de Walgreens. ¿Qué va a ser? El Walgreens. Para empezar, voy a explicar cómo es esto. Lo que pasa es que esta figura que está aquí solamente la podía comprar en la página de Walgreens. En algunos Walgreens puede ser que encuentren la figura, me imagino que está en algunos Walgreens, pero por lo menos aquí en Puerto Rico no me salía que estaba en ninguno. Lo pedí en la página y me lo enviaron al Walgreens al ladito de mi casa. Esta figura es un personaje que me gusta bastante. Por eso el eslogan, siempre cerca para darte una mano. Vamos a ver. ¿Qué tú crees que hay aquí? Una tortuga ninja no es. Está bien leo, caballo. Papi, Marvel Legends. ¿Quién es ese? Ahí tenemos el villano, o no sé si es el primero, el number one, pero uno de ellos de Punisher. Ahí tenemos A Jigsaw. al Jigsaw. Este es un personaje que, bueno, no es que sea súper famoso o algo por el estilo, es que tengo mi Punisher, que, para el que no lo sepa, yo le he dicho como 1000 veces y siempre digo para el que no lo sepa, Digo de nuevo. es mi personaje favorito de Marvel. Y yo creo que este es el único enemigo que le queda vivo. Así que tenía que tener a Jigsaw, ¿sabes? Obligado, tenía que tenerlo. Wow, se ve bufiado, ¿viste? Pero de esto, Vamos para acá, para. Disculpe. en lo que yo sigo viendo esta caja, me espera que lo vea. A ver esta cajita de aquí. Que de hecho, Se ve chulo, ¿verdad? hablando behind the scenes del personaje, la última vez que este salió en televisión, o bueno, que entendamos, además de la serie, fue en la película de allá debajo del 2008 de Punisher Warzone, hablando de Sí. películas, no sé. Que era una versión casi Joker. Correcto. O sea, no sé, como que estaba bufiado, estaba mejor que el de la serie de Netflix. El de la serie la serie de Netflix es buenísima. Pero el Jigsaw de esa serie como que a mí no me gustó mucho. Es como que muy llorón. Sí, porque es que Jigsaw se supone que está todo destruido y en la serie tiene un par de marquitas y él llorando y no sé. Anyway. Pueden hacer una serie de misterio. Sí, es que el personaje parece un personaje ¿Le misterio. paso el muñeco para atrás o me Bueno, nada, por ahí. ¿Qué crees que hay aquí? Esta que adivina, papi, Luis adivina, loco. ¿Y las pega todas? Son que se las dicen. Algunas. Este, Papi, estos anuncios no pagados. Bueno, si no es más de Marvel, en verdad quiero seguir diciendo Tortugas Ninja. Me voy a quedar con las Tortugas Ninja. Ahí debe haber un... Es que con Tortugas Ninja siempre gana. Bueno, pues me preguntaste. Bueno, vamos a ver si la pegaste. Vamos a ver lo que la encuesta dijo. Aguanta esto aquí. Mira, un sticker. Por Ahí fin está. nos regalaron algo. Muchas gracias. Promoción. Big Bad Toys. Vamos a ver si José la pegó. Bueno, hay algo. La pegamos. Ave María, el Shredder. Papi, el Shredder Green Ranger. Esta fusión a mí me encantó. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó, man. Esta fusión está súper chula. Porque el Green Ranger es mi personaje favorito. Yo digo que si no existiera el Green Ranger, yo no me gustaran los Power Rangers.
Yo creo que de mucha Y sí. gente. Jackie Chan se ve exagerado, man. Está brutal. De todo esto vamos a hacer un unboxing, de casi todo. Y que en la figura número 2. Boom. Ajá, el Hobgoblin. Súper Duro. brutal. Súper Durísimo. brutal. Por eso dije, de casi todo va a haber unboxing, porque de esto no va a haber unboxing. Esta figura yo la estoy comprando para dejarla en las casas, se ven demasiado chulas. Y tienen un valor sentimental para mí, porque con estas figuras, de hecho, yo creo que para ti también, Sí. fue mi primera colección de Marvel, de la original de Toy Biz, que era con las que yo jugaba, y luego él también jugó. Que era, yo le ponía como 1000 reglas para que pudiera jugar con mis figuras. Muchas figuras que asesinamos por ahí. ¡Boom! Hammerhead. ¿Cuántas figuras tiraron de esa serie? Bueno, ya yo tengo como 20, mano. Estoy viendo acá, ustedes no lo ven, pero estoy Y ya viendo estoy viendo algo que no me gustó aquí, papi. que estamos viendo. Papi, quejarme. Estoy medio odiado. Yo me quejo por todo, papi. Estas figuras yo no las voy a ver. Y ya estoy viendo que esta caja está rota. No sé si se nota ahí. Ok. La caja está rota. Así que esto, un email ya mismo para Big Bad Toy, porque yo no quiero esta figura con la caja rota, porque esto se va a quedar en la caja. Así que ya eso no me gustó, papi, Big Bad Toy. Yo espero que no me llegue más ninguna. Pero rota. hay otra más. Mira, ese es Ben Ben Riley. Reilly. Entra un poquito para atrás, por ahí. Ahí, papi, porque se ve. Ahí está. Se ve súper chula, ¿verdad? Sí, se ve muy Súper bien. Mano, que rucha era. No pasa nada, hay más figuras, no es como que es la última que hice. Estas latitas me encantan, papi. Estas latas a mí me fascinan. Esta es la de Robocop y la de Freddie Mercury, papi. Durísimo. Esto es Eso se súper llama- random, súper random. Estas latas, ya tengo como 20, mano. Me encantan. Yo creo que voy a hacer un día, ya lo he dicho como 3 veces, que voy a hacer un unboxing de todas las latas que tengo. Porque a veces te salen como que las Chase. Y adicional yo las quiero abrir, es que no las he abierto porque, no sé, Pero hasta unos shorts también, bregan. también. Ok. Spider-Man Armor, Mark 1. Que yo creo que Se ve súper chulo, mano. recuerdo ese costume salía en el jueguito de Spider-Man del 2000 de PlayStation 1. Recuerdo bien ese traje en ese juego. También en la serie de muñequitos, pero lo recuerdo ahí muy De bien. hecho, se ve mejor aquí de frente que cuando uno lo ve en internet. Este sí tiene valor sentimental, El ¿no? Shocker. Porque yo lo tengo, este lo tengo. Digo, cuando digo que lo tengo es en Toy Biz. Se ve. Súper bien, ¿verdad? Me Wow. encantó. Bueno, ya hemos sacado muchísimo de Ahí viene otro más. Hombre, no. El simbionte. Simbionte. Yo lo tengo una versión ya del abierto, pero yo creo que esta se ve un poquito mejor. Que de hecho hice un short hace poco, estos días. Ya estoy viendo otra cosa que no me gusta, papi. Es la primera vez que hago una caja de Big Bad Toys y veo 2 cosas que no me gustan. Miren esto. No creo que hay que ponerme como esto, porque se puede poner, pero miren cómo me llegó esta figura de lobo. Sin el brazo. El brazo salido de sitio. Ah, lo estoy viendo, sí. Para acá, los dos brazos están en el mismo lado, en nuestro lado derecho. Sí, mira, un brazo por acá. Wow. ¿Qué es esto, mano? Qué cosa loca. Y vuelvo. Lobo es mi personaje favorito de DC. Y diablo. Y Backtoy, papi, va a recibir 2 emails míos. Lo bueno de Backtoy es que todas las veces que he tenido problemas con ellos me han enviado la figura de reemplazo sin costo alguno. ¿Ok? Así que por eso no tengo tanto pero. Pero como ya lo he hecho varias veces, yo creo que ya me van a. El spam de email del mismo. Mortal Kombat, esta colección yo la sigo. Yo no estoy comprando las versiones, las variantes ni nada por el estilo. Solamente estoy comprando una versión de cada personaje con los colores originales. Y hasta el momento, estamos bien. Ya las tenemos casi todas. Estas figuras están súper chulas. Este es Nightwolf. Esta versión de Nightwolf de Mortal Kombat 11 no me gusta tanto como las versiones anteriores. Ese juego, no sé. A mí me encantó Mortal Kombat 11. Mucho reboteo para que el 11 volvieran a rebotear las cosas, no sé. Este personaje me encanta mucho, mano. Demon King. Super brutal. Este personaje me encantó. No es un personaje que o sea, no te puedo decir así a ti como que de mis favoritos, porque es un personaje que conocí hace bien poco. Pero desde que lo vi, yo por primera vez que lo vi No fue en la película. en la película de Constantine. ¿Verdad? Es una película de muñequitos de animación de Constantine y me encantó. Y de ahí para adelante como que busqué más cómics de él
Y me encantó. Y el personaje, se ve brutal, mano. Se ve súper brutal. Se ve, tacho, mejor que lo veía en la página cuando lo compré. Y este Wave, que me fascinó. Ahí Este es se ve el más Superman al ladito de un cómic de Black Adam. Estos se llaman Page Punchers. Un Wave, tengo el Wave completo. Me encantó. Esto es una fusión entre McFarlane Toys y DC Direct. Hacho, se ve súper chulo, mano. ¿Te gustó? Sí, muy bien. Yo creo que es de ese y el Demon King son más que... Yo soy fan de DC también. A mí me encanta DC, pero obviamente me gusta más Marvel. Oh, Y Black Adam, también uno de mis personajes favoritos de DC. Entre ellos, o sea, mis personajes favoritos de DC, el número 1 es Lobo, Swamp Thing, Constantine, Shazam, Batman, y tengo muchos más, pero esos son como que los más que me gustan. Si se fijan, casi todos mis personajes favoritos casi siempre son antihéroes. O sea, me gustan mucho los antihéroes. Ya salimos de esta caja, vamos a ponerla por aquí. Esta caja no se ve ahí en la cámara, pero vamos a pegar a sacar cosas de aquí. Que aquí yo creo que está lo interesante de verdad, mano. y vamos a ver qué hay en la caja número 2. Hasta ahora, ¿qué es lo más que te gustó? El Demon King y el Superman, se ven súper brutal. No me esperaba el Superman para Sí, mano. Tú sabes que este logo, o sea, lo compré porque obviamente el logo, pero como que la cara no me gusta mucho. Si algo no me puedo quejar de McFarlane Toys es que ha tirado todos los personajes que me gustan mucho de DC. Ya tiró a Swamp Thing, tiró a Lobo. Y no son personajes tan famosos. O sea, son famosos pero que no no. son tan mainstream como lo que Sí. solemos ver. Ok, hablando de DC, lo primero que veo es algo de DC, yo sé que ustedes no lo ven, pero ahí viene. Mira, hablando de Rey de Roma, ahora se va después. El Batman, este Batman se ve súper brutal. Eso es del mismo Wave. Y es del mismo web. Y Súper brutal. Ahí uno de está. mis personajes favoritos Ahí está. desde hace mucho tiempo. De hecho, desde la película de Keanu Reeves, que para ese entonces yo no sabía ni que él era un personaje de DC. Sí. O sea, sinceramente, me encantó, súper brutal. Está Super bueno. Series, Nice. este personaje me encanta, me encantó en la serie. Se ve chulo. La zona no se ve brutal. Boom. Ok, creo que es el Wave 3 de Thundercat. Esta era la figura que faltaba, porque ellos lanzaron el Wave 3 con solamente 3 personajes y la cuarta figura se retrasó. Y esta es la figura de Chicago. La voy a sacar de aquí para que más o menos le echen un ojo. Wow, miren. Sí, Super 7 está súper brutal en el paquete, pero esta figura, vamos a ver cómo se ve. De este Wave vamos a hacer el unboxing. El Wave, uno de los Waves que me falta. Está la Wow. chingada. Me ve muy bien acá. A ver cómo se ve. Bueno, está bien, está bastante bien pintado porque algunas vienen en un bin log, esta figura. Pasó la prueba. La realidad es que en las dos cajas ha habido variedad. Sí, Y está ahora bastante vamos para variado. otro lado más gente. Boom. G.I. Joe Baronesa, papi. Esto fue un exclusivo de Target por mucho tiempo. Cuando salió era imposible de conseguir. La gente lo empezó a vender a unos precios que yo no iba a pagar jamás en la vida. Esperé y tuve la suerte que Big Bastard ya lo puso y la pude conseguir al precio regular. Este es uno de mis personajes favoritos de G.I. Joe. O sea, yo creo que es uno de los personajes favoritos en cuestión de las féminas de los 80. Este es uno de los personajes principales, o sea, más brutales que existen. La figura está súper brutal. Y hablando de figuras, eso no sería una mala sección, a hablar de figuras que son bien difíciles de conseguir. Por lo menos en mi caso, recordando a Carlos, sé que una figura que se le hacía bien difícil de conseguir, que la consiguió, fue a X-Pac de la WWF, ¿o no? Bueno, yo pasé un trabajo para conseguir la X-Pac para la era Attitude. X-Pac se pegó, Eso es una buena sección para el futuro. siempre se pegó, bien brutal, y conseguir ese muñeco pasó un trabajo brutal. Aquí tenemos otro más de G.I. Joe, este es Barbecue. También era exclusivo de Target, también ya está en Big Bad Toys. ¿Dónde vamos ahora? Que me estoy viendo otra cosa. Boom.
Vamos para... ¿Cómo se dice esto? Este es la Bread casa. and butter. Eso es, exacto. Esto es lo de la El casa. main. Vamos a empezar con World. Christian Bale en Marvel. Ah, papi. ¿Te gustó la película? ¿La viste? Ah, bueno. Me gustó. ¿Sabes? Me gustó, pero no entiendo que no está ni cerca para ser de las mejores. Tenemos a Groot. Tenemos a Star-Lord. Uno de mis personajes favoritos del MCU. Sí, o sea, si no es mi favorito, es uno de mis grandes favoritos. Me encanta. Guardianes de la Galaxia para mí es lo mejor del MCU. Esta versión de Thor me encanta. Sí, es verdad. Está el wave completo aquí. Valkyria, no sé si les guste, pero a mí me fascina este personaje. ¿Y? Vamos a Thor. Y tenemos a Mighty Thor. Oye, no le han dado el chancecito a... Ah, vino bien pintado. Me gusta. Están viniendo medio viscos estos muñecos a veces. no le han dado el chance a que salga Beta Ray Bill en las películas en sí en sí. Sí, yo creo que están esperando, porque Beta Ray Bill es uno de los personajes como que más conspiosos, así que... Boom. Y yo de nuevo. Otro G.I. Joe Classify. También era exclusivo de Target en su momento. Y otro G.I. Joe Classify. Yo no he hecho un unboxing de G.I. Joe. Aquí, la tenés que hacer. Tengo varios ya. Y la joyita de la corona, papi. Eso no puede faltar. Papi, nos vamos sin tortuga. Donatello, escala 1:4 de NECA de los cartoons. Ya tenemos a Rafael allá arriba. Ahora tenemos a Donatello. Estas figuras yo las pienso abrir. De las pocas escalas 1:4 que pienso abrir son estas, porque hasta en el piso para se van a ver súper chulas. Estas figuras a mí me fascinan, pero a un nivel brutal. ¿Por qué compré la escala 1:4? Yo lo he dicho antes, pero lo voy a repetir de nuevo. La escala regular, la pequeña, está un poco complicada de conseguir, así que me compré la escala 1:4 y con las 4 tortugas soy feliz. Esta se ve súper chulo, mano. Lo único que tengo es Trouble, de quién me gusta más, de tortuga. Esta es mi tortuga favorita. Michelangelo o Donatello. No sé, siempre tengo esa... Bueno, pues si tenía la duda, pues aquí tenemos a Michelangelo. Escala 1:4 de NECA de la película. Esta era la última tortuga que me faltaba, escala 1:4. Va para ahí con todos sus hermanos. Estas figuras están súper brutales. En el unboxing, el mega unboxing anterior que hicimos, también de Big Bad Toy, pues me llegaron las 4 tortugas chiquitas, las nenes. Y esta era la última que me faltaba. Súper brutal, mano. Esto es nostalgia pura. Esto sí es nostalgia pura para mí. De las primeras películas del cine que vi. Y la calor que hacen los actores ahí. Exacto. Eso es lo único que veo. La calor de los que tienen los actores ahí, más o menos la calor que tenemos nosotros ahora mismo con el aire apagado. Esta figura está súper brutal. Nos dicen en los comentarios cuál fue su figura favorita de todo esto que vimos. No sé cuántas figuras hay, como 30 o algo por el estilo. Mi figura favorita de todo esto es Michelangelo. El escalón en 4 de NECA. Esto es mi favorito, es que se ve súper bestial. Donatello yo creo que es la segunda, pero es que son figuras que son, obviamente están por encima de todos los demás. Pero si tuviera que escoger de las pequeñas, wow, no sé. Superman se ve súper bien. Bueno, si tuviera que escoger de las pequeñas, tú el Superman, yo el Constantine. Es de la misma... Sí, yo el Constantine por 2 razones. Una, esta es mi primera figura de Constantine. 2, se ve muy bien, aunque encuentro que está como que más grande que las otras figuras, no sé. Haremos la comparativa. Cuando haga el unboxing voy a compararla con las demás figuras, encuentro como que se ve muy alto. Pero yo creo que esta es mi figura favorita de todo esto, sacando las tortugas ninjas que no se pueden comparar. Así que ya con esto es todo por hoy. Recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y enviarle este video a todos tus panas coleccionistas. Ya esto es todo. Chequeamos. Bye bye.